Adelante, Antonio. Muy bien. Bueno, pues yo creo que esta es la última reunión que tenemos este año, ¿no? Y la verdad es que yo me traía unos cuantos temas dispersos para tratarlos, ¿no? Pero bueno, que como siempre, si queréis que tratemos de otras cuestiones, no hay más que intervenir y ya está. O sea, que esto no es nada formal, sino que aquí es como una reunión de amigos, ¿no? Y bueno, yo había pensado el tocar un tema, dentro de los temas de hoy, había pensado tocar un tema sobre el que hay gente que a lo mejor no conoce bien la cuestión y que es un tema escandaloso, ¿no? Me refiero al tema al asunto de la canonización de San José María Escrivá. O sea, yo la verdad es que cuando me refiero a él me refiero como San José María, pero vamos, casi lo hago simplemente porque la Iglesia lo ha canonizado, ¿no? Como podría referirme a otros santos que han sido unos canallas, ¿no? Por ejemplo, hubo un inquisidor general que se cepilló a montones de judíos, ¿no? Y que fue canonizado, ¿no? Y quedado en la catedral de Zaragoza, en el Pilar, ¿no? Y por supuesto nadie va a rezarlo a ese tipo, ¿no? Si estudiamos el proceso de canonización de este individuo, pues se puede ver que era un asunto meramente político con la corona de Aragón en aquellos años, ¿no? Bueno, el proceso de San José María Escrivá siempre se planteó desde dentro del Opus Dei, y yo de eso soy testigo, como un espaldarazo al carisma y a la institución, ¿no? A las dos cosas, al carisma y a la institución, ¿no? De alguna manera eso también lo han pretendido todas las instituciones de la Iglesia, ¿no? El tener canonizado a su fundador o a su fundadora, ¿no? Como si eso fuera ya un poco como canonizar el modo de vida de esa institución, ¿no? La verdad es que eso no tiene nada que ver, porque bueno, pues el fundador puede ser un sinvergüenza y los demás pueden usarlo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de los legionarios de Cristo Rey, cuyo fundador era Marcial Maciel, y que prácticamente estaba medio canonizado en vida por Juan Pablo II, ¿no? Sin embargo, pues empezaron a aparecer cosas y llegó un momento en que el Papa Benedicto le destituyó y le ordenó que se retirara a un lugar a rezar y a pedir perdón a Dios y se acabó, o sea, y nada más, ¿no? Y le destituyó y disolvió a los legionarios y los volvió a refundar con unos estatutos nuevos, ¿no? Bueno, y ahí están los legionarios de Cristo Rey con sus nuevos estatutos y un poco volviendo a caminar pues como pueda, ¿no? En el caso de San José María Escrivá, yo recuerdo que, bueno, pues yo ya era del Opus Dei cuando murió y por supuesto nunca se mencionaba que había muerto, siempre se decía que se había ido al cielo, porque realmente ahí el decir que había muerto incluso era o que había fallecido era una expresión un poco afortunada, ¿no? Luego yo me acuerdo que cuando estaba en el centro de estudios de Santillana, pues pasamos literalmente en fila a firmar las cartas postulatorias para que empezara el proceso. Y luego, pues, también nos enteramos que cuando se inició el proceso fue designado el famoso padre Pérez, que entonces era no sé si era un agustino, era un religioso, ya muy anciano, que tenía más de 80 y pico años de los de entonces, porque hoy día la gente de 80 años tiene una mejor calidad de vida, pero entonces tener 85 años era estar a las puertas
puertas de la muerte ya, ¿no? Y estar ya muy disminuido de facultades, ¿no? Entonces, bueno, pues en el Opus Dei se preocuparon mucho de decir que el padre Pérez, a pesar de su edad, tenía una cosa buena, que era una gran experiencia de procesos de canonización y luego una gran cabeza y una gran lucidez. Sin embargo, cuando yo vivía en León, haciendo la mili, por ahí pasó un sacerdote numerario que todavía vive y que sigue en una provincia española, cuyas iniciales son CA, que bueno, porque con el que yo había coincidido en un centro en los años anteriores en Madrid. Y vino a cenar al centro de San Gabriel, donde yo vivía, o donde vivía cuando no me arrestaban, porque yo, mi servicio militar fue muy accidentado. ¿Sí? Y entonces, pues, en una conversación bastante privada me comentó que su cometido en esos años estaba siendo el estar permanentemente al lado del padre Pérez para asesorarle, para ayudarle, para, en una palabra, para controlarle, vamos, ¿no? Y bueno, a mí aquello me llamó un poco la atención, porque yo creía que el padre Pérez pues tenía un poco más de independencia de movimiento, pero prácticamente este sacerdote estaba pegado a sus ruedas continuamente, ¿no? Luego, digamos que los que éramos de Opus Dei no nos enteramos de mucho, pero sí sabemos que en el último momento del proceso de beatificación, Juan Pablo II ordenó que se volviera a estudiar el proceso porque había habido una gran contestación a cómo se había hecho y tal. Y recuerdo que se dijo que se había puesto especial empeño en oír a los que no respiraban lo mismo que la gente del Opus Dei y a escuchar incluso a los que se habían ido y tenían una postura contraria al Opus Dei. Eso a la gente del Opus Dei nos dejó muy tranquilos y incluso nos pareció un gesto muy loable, ¿no? Porque, bueno, pues era como un gesto de limpieza, ¿no? Y de honradez, ¿no? Sin embargo, luego en otros libros yo he leído otras cosas, y además otras cosas bien documentadas. Y es que en el proceso de beatificación, Carmen Tapia, Miguel Cisac, no sé si Agustina también, y luego está María Angustias Moreno, y este que murió hace unos años, ¿cómo se llamaba? Uno que era un tío muy... Alberto Moncada. Moncada, O sea, y otros miembros, otros que habían sido de los Opus Dei en años anteriores y lo habían dejado, habían pedido formalmente que se les escuchara en el proceso de beatificación y consta que el padre Pérez lo impidió. Porque, pero lo impidió en base a unos informes que a mí, yo entonces era el Opus Dei cuando leí esto. O sea, yo todavía era el Opus Dei cuando leí esto, no pude, ¿no? Y me quedé verdaderamente escandalizado. En base a unos informes de Javier Echevarría, que en el momento de la beatificación era el secretario general del Opus Dei y el vicario general, el número 2, por decirlo de alguna manera, y que además trabajaba como consultor en la Congregación para las Causas de los Santos. Entonces yo, que soy funcionario, aunque ya jubilado, siempre he tenido muy claro todo el tema de la abstención y la recusación. O sea,
que es algo lógico. Alguna vez me parece que lo hemos hablado aquí. O sea, si mi padre, por ejemplo, hubiera pedido una licencia de obras en el ayuntamiento donde yo trabajaba, pues obviamente yo me habría abstenido de informar ese expediente. Entonces a mí me causó verdadera conmoción el ver que Javier Echevarría, perteneciendo a un dicasterio de la Santa Sede, que además era el dicasterio para las causas de los santos, o sea, que era el dicasterio competente de ese asunto, pues había emitido unos informes sobre determinadas personas, y esos informes, que los tenéis en otros libros, son verdaderamente espeluznantes, porque son unos informes en los que deja a estas personas como verdaderamente gente malvada, ¿no? O sea, cuando no malvada y además perturbada psicológicamente, ¿no? Diciendo verdaderas burradas de estas personas, ¿no? A mí eso me causó, yo entonces era todavía numerario, y para mí eso interiormente me produjo tal conmoción que, como yo en aquel momento tenía la idea, siempre la he tenido, ¿no? de haberme hecho el Opus Dei por amor a Jesucristo y no por seguir a una determinada persona, pues yo hice el propósito de seguir siendo del Opus Dei, a pesar de que desde aquel momento me quedó perfectamente claro que Javier Echevarría era un calumniador profesional y un canalla, ¿no? O sea, por haber hecho esos informes desde el cargo que ocupaba. O sea, ¿no? Entonces, pero es que además pasa otra cosa, y es que, por ejemplo, Miguel Fisac se hizo del Opus Dei en el año 35 y se fue del Opus Dei en el año 55. Y Javier Echevarría, si no me equivoco, nació en el año 32. Y se fue y se hizo del Opus Dei, pues, no sé si en el 49 o por ahí. Y muy poco tiempo después de hacerse el Opus Dei se fue a Roma. O sea que Javier Echevarría nunca conoció personalmente a Miguel Fisac. Y por tanto, el decir las cosas que decía de Miguel Fisac suponían también una vulneración clara del secreto profesional y del secreto de oficio que tendrían otras personas en el supuesto de que lo que dijera Javier Echevarría, que él aludía a una serie de informes, a no sé qué, médicos y tal. No, eso ya es que es un horror. O sea, el que haya habido algún médico que haya dicho calumnias y que no haya, y que además de calumnias, pues ni él ni el que las ha oído respeten ese secreto profesional, ¿no? Para el peor de los casos de que todas las cosas que dijera fueran verdaderas. O sea que si ahí había unas perturbaciones psicológicas o lo que fuera, eso formaba parte del fuero interno de la persona y del estricto secreto profesional. O sea, entonces, en todo caso, debería haberlo dicho el propio médico que lo trató, si es que era verdad eso, ¿no? O sea, en el peor de los casos, ¿no? Pero claro, que lo diga un tipo que cuando Miguel Fisac se fue del Opus Dei tenía 23 años, que eso, y que por tanto era un chaval que nunca le había conocido a Miguel Fisac o a Carmen Tapia, ¿no? Con Carmen Tapia quizás sí te entendía, pero bueno, o sea, a mí eso me causó verdadero horror, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo es que todas esas cosas aparecen en Opus Libros? Bueno, pues en Opus Libros eso apareció, según he leído yo, porque, claro, todos estos informes que pusieron en bandeja al padre Pérez, asesorado por ese otro cura
que iba con él a todas partes y prácticamente le decía lo que tenía que hacer, porque el padre Pérez ya no estaba muy en sus cabales, ¿no? Pues, ¿por dónde iba? Claro, todo eso terminó con una decisión fundamentada del padre Pérez en esos informes, ¿no? Apoyándose en esos informes. Evidentemente esos informes estaban ahí en el expediente, ¿no? Y como en Roma, pues ya se ve que entre la fauna eclesiástica del Vaticano no hay mucho respeto al secreto profesional, al secreto de oficio, ¿no? Pues ahí se ve que hubo un cardenal que estaba en ese asunto, que se hizo con copias de esos informes y se las pasó al diario El País. Y el diario El País ya terminó de hacer público todo eso. Claro, esto hace que el proceso sea una pantomima, ¿no? Pero luego, aparte de eso, o sea, si investigáis un poco en cómo son los procesos en la Iglesia, pues, bueno, históricamente los primeros santos eran todos, porque el propio San Pablo llama santos a todos los cristianos. O sea, sin embargo, empezó en la Iglesia la costumbre de encomendarse uno a sí mismo a los mártires, ¿no? O los que habían muerto mártires durante los 3 primeros siglos de la historia de la Iglesia. No, cuando ya con la paz de con el decreto, con el edicto de Milán de Constantino, ya se produjo la tolerancia religiosa del cristianismo y dejó de haber mártires. Entonces un poco el lugar digamos, de ejemplaridad en la vida cristiana lo empezaron a ocupar los consagrados, o sea, los eremitas, los anacoretas, los religiosos. Entonces pues ya empezaron a desarrollarse las órdenes religiosas y ya, bueno, luego ya siguió. Pero entonces, posteriormente, pues los procesos de canonización no existían. O sea, lo que existía era un poco como un consenso generalizado de acudir a determinados cristianos que habían fallecido para que fueran intercesores, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, San Francisco de Asís o San Antonio de Padua, pues su proceso de canonización, si se le puede llamar así, duró 1 año, ¿no? O sea que desde que murió hasta que fue venerado como santo, pasó 1 año, ¿no? Y luego, pues, claro, como en la Iglesia siempre ha habido un afán burocrático brutal, lo mismo que en todas las sociedades humanas, ¿no? O sea, siempre que interviene el hombre en algo, aquello termina siendo una burocracia aplastante. Entonces, pues poco a poco todo se fue complicando. Y el que le dio forma definitiva, por llamarlo de alguna manera, a los procesos de canonización fue un cardenal que luego sería papa y que fue Benedicto XIV. Y que, si no recuerdo mal, fue papa en torno al año 1705. Antes de se escribió un libro en el que él proponía cómo deberían ser los procesos para declarar santo a un cristiano. Y con algunas variaciones, desde entonces se ha seguido más o menos ese esquema, ¿no? Digo con alguna variación. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste? Bueno, pues consiste en, primero, pues que esa persona tiene que haber muerto con cierta fama de santidad, ¿no? O sea, tiene que haber tenido en vida cierta fama de santidad, ¿no? Luego, pues tiene que haber 2 juicios, según el sistema de Israel, ¿no? Que es el juicio de la Iglesia y el juicio de Dios. Entonces, el juicio de la Iglesia, digamos que es
lo que podríamos llamar el proceso. Pues que ahí hay un postulador, no se puede empezar el proceso hasta pasados unos años desde que muere el siervo de Dios. Hay varios pasos. Primero es siervo de Dios, luego venerable, luego beato y luego santo. Entonces, digamos que el juicio de la Iglesia es, por así decir, el expediente administrativo. El expediente administrativo, que es el conjunto de documentos que sirven de fundamento para una decisión, ¿no? Entonces, en ese conjunto de documentos, pues tiene que haber testigos, tiene que haber datos que de alguna manera corroboren un poco que esa persona vivió santamente. Entonces, el concepto de santo, con las ideas de Benedicto XIV, digamos que se resume en que la Iglesia tiene que demostrar que ese señor o señora vivió, entre comillas, las virtudes cristianas de modo heroico. O sea, que lo que se busca es un héroe cristiano. Es decir, una persona que no solo fue cristiano, sino que vivió a fondo las virtudes cristianas. Claro, ese concepto de virtudes heroicas, pues casi se ha tenido en cuenta como si fuera el circo, ¿no? Como el más difícil todavía, ¿no? O sea, más difícil todavía, más héroe, más cristiano, ¿no? Y ese modo de pensar todavía perdura en la Iglesia, porque cuando oímos hablar de alguien que no, este es muy cristiano, es casi como un sinónimo de decir que es un fanático del cristianismo, ¿no? Yo cuando alguien me dice de otra persona que es muy cristiano, le digo, oye, vamos a ver, o es cristiano o no es cristiano, pero no hay cristianos muy radicales o no. O sea, el ser cristiano es ser cristiano. O sea, y el ser un fanático no quiere decir ser más cristiano. O sea, esa es una idea que ha perdurado en la Iglesia, ¿no? La de unir cierto fanatismo y cierto concepto de héroe a la santidad. Eso, en concreto, este Papa lo ha desmontado, porque este Papa hace poco ha hecho una reforma en los procesos de canonización, en donde, bueno, y de hecho ha sacado incluso un documento que se llama Gaudete et Exsultate, que bueno, pues ha dado digamos, ha revolucionado un poco todo esto. Viene a decir que la Iglesia no necesita héroes, lo que necesita es cristianos corrientes, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces el juicio de la Iglesia se sustancia en una conclusión, que es la de declarar venerable al siervo de Dios. Cuando la Iglesia, después de un sesudo análisis y un expediente amplio, digamos que concluye que esa persona ha vivido las virtudes cristianas de modo heroico, le declara venerable. Y luego, a partir de ahí, la Iglesia pide un milagro. Exactamente justo lo contrario de lo que quería Jesucristo, que se cabreaba cuando le pedían un milagro. No sé si os acordaréis del Evangelio, donde el Señor cuando le pedían milagritos se cabreaba. Muy bien, joder, que acudan a las Escrituras y que tomen nota del libro de Jonás. O sea, porque al Señor no le gustan los milagros. Al final, que un milagro es como una excepción a la ley de la naturaleza. Y el Señor pues, nos ha dejado a la naturaleza y a nosotros con la libertad de actuar de acuerdo con nuestras propias leyes, ¿no? Entonces, el pedirle a Dios un milagro es pedirle que haga lo contrario de lo que Él ha dispuesto, ¿no? Por eso yo entiendo perfectamente que al Señor le molestara que le pidieran milagritos, ¿no? Pues curiosamente eso es lo que pide la Iglesia, un milagrito. Pero además se da otra circunstancia todavía más
curiosa, que es que la Iglesia tiene la osadía de atribuir un supuesto milagro a una persona sin saber si hay una relación directa de causa-efecto entre los que han pedido una cosa y lo que se ha producido. Hombre, yo, digamos que a nivel personal, yo no creo en los milagros. Para mí me sobran y me bastan los milagros del Evangelio porque son los que el Señor hizo para avalar su misión como Mesías. Pero luego todo lo demás, y eso está reconocido por la Iglesia, son revelaciones particulares, que pueden haber existido y pueden no haber existido. Y los supuestos milagros de los procesos de beatificación y canonización no tienen por qué ser tales. Y luego, además, hay otra cosa, y es que en el supuesto de que efectivamente hubieran sido milagros, no hay una prueba de que los haya otorgado ese siervo de Dios. Podría haberlos otorgado Dios directamente, o otro santo, o la Virgen María, o San Miguel Arcángel, o yo qué sé. O sea, entre otras cosas, porque también el Señor en la parábola del rico de Tulón hay un momento en el que nos recuerda que entre el mundo este y el otro, el que vendrá después, hay un abismo, y que nadie puede pasar de ahí a aquí ni de aquí a allí, ¿no? Y también, no sé si es en el carta sobre ellos, donde se habla de que Dios vive en una luz inaccesible. Entonces, claro, el empezar a establecer relaciones entre que yo le he pedido a fulanito que me conceda tal favor y resulta que se ha producido tal favor y por tanto es fulanito el que me lo ha concedido, eso a cualquier mente normal le rechina, ¿no? O sea, quiero decir que eso es algo que no es razonable, ¿no? Y, bueno, pues desde luego la Iglesia tampoco obliga a creer en todas esas cosas, ¿no? En todas las cosas porque la Iglesia lo único que custodia son las verdades de fe. Y el hacer santo, el canonizar a una persona o el beatificarla, en definitiva no es más que ponerla en una luz. O sea, no es más que ponerla en una luz. En la fórmula de la canonización se habla de incluir a fulano de tal en el catálogo de los santos. O sea que en una persona que le declara santo, lo que se ha hecho es ponerlo en una lista, no más. Y esa lista no forma parte del depósito de la fe. Ningún católico, ningún cristiano tiene obligación de creer que fulano es santo o no es santo. O sea, y por tanto de creer que está en el cielo o no está. O sea, porque lo que pasa en el cielo nosotros no nos enteramos. Porque se nos olvida con frecuencia que desde que el Señor ascendió a los cielos, estamos en el tiempo de la fe. Es decir, que estamos en un tiempo en el que el Señor, después de resucitar, nos dijo aquello de bienaventurados los que creen. Por tanto, bastante tenemos con las verdades de la fe como para empezar a creer en cosas que se vayan añadiendo caprichosamente a lo largo de la historia. Bien, todo esto, por supuesto, son opiniones mías que podéis estar de acuerdo o no, pero quiero decir que en la Iglesia yo creo que hay un excesivo afán de sacralizar cosas que no lo son. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo era pequeño había en el catecismo una definición que decía, ¿qué es blasfemar? Y decía, blasfemar, es decir, actos injuriosos contra Dios, la Virgen, los santos o la Iglesia. Entonces dices, no, eso no es blasfemar, porque los santos no está nada claro que sean santos. O sea,
digamos que la Iglesia los propone como ejemplo, pero eso no es una cosa en la que los cristianos estemos obligados a creer, porque no forma parte de las verdades de la fe, ¿no? Entonces, bueno, pues que en esto lo que quiero decir es que digamos que el sentido popular ha acuñado la expresión esa de que fulanito no es santo de mi devoción. Dice, bueno, por si acaso, para que no me excomulguen, ¿no? Diré simplemente que no es santo de mi devoción. O sea, pero bueno, o sea, el darle excesiva importancia a una persona canonizada, yo creo que es una tontería, ¿no? Porque bueno, pues es un poco como un expediente de un ayuntamiento para hacer hijo predilecto a fulanito de tal, pero un poco hecho con un poco más de seriedad o con un poco más concienzudamente, ¿no? Pero no deja de ser un expediente humano, ¿no? O sea, de hecho, Pablo VI quitó del catálogo de los santos a 70 y tantos de los santos, ¿no? También es verdad que quitó una serie de santos que habían entrado en el catálogo de los santos un poco por la puerta estrecha antes de que los procesos de canonización fueran como son hoy día, ¿no? Pero bueno, también es un índice de que no es un tema no es un tema rotundo, ¿no? O sea, lo de los procesos de canonización. Bueno, entonces, claro, el tiempo pasó, ¿no? San José María fue canonizado, ¿no? Aquello fue una apoteosis. Yo estuve en los dos, yo estuve en la beatificación y en la canonización. Eso fue una apoteosis. Incluso yo recuerdo que en la canonización de San José María una cosa que supo a cuerno quemado es que el Padre Pío, que fue canonizado también este año, unos meses antes, unos meses después, pues fue más gente a su canonización que a la de San José María. Y eso es algo que en el Opus Dei estaba un poco como si hubiera batido un récord, ¿no? El Padre Pío y San José María hubiera quedado de esa, ¿no? También, por ejemplo, recuerdo que en la beatificación de San José María, pues ahí estaba Josefina Batista, que era la religiosa conociana, que por lo visto pues fue beatificada con San José María y que prácticamente no tenía nadie que fuera ahí a la beatificación. Entonces pues se juntaron con San José María pues para que viera gente, ¿no? Pero bueno, a la vuelta de los años, pues Josefina Batista sigue siendo un ejemplo de santidad, ¿no? Porque realmente vivió la caridad, ¿no? Y de hecho, pues si no me equivoco, Benedicto XVI la cita en una de sus encíclicas como ejemplo de santidad. Y no sé si el Papa actual también, ¿no? Y San José María poco a poco, pues cada vez despierta más recelo su supuesta santidad, porque también efectivamente se hizo todo muy deprisa y corriendo, ¿no? Porque ahí de lo que se trataba era de apalancar el espíritu del Opus Dei, de apalancar la forma jurídica y de buscar una seguridad, ¿no? El Opus Dei yo creo que ya ha perdido mucho el buscar la seguridad en vez de la verdad. Eso es algo que yo creo que lo está pagando ahora, porque la verdad, a la larga, siempre se termina abriendo paso. Claro, pasaron los años, y ahí, pues el libro de Carmen Tapia no solo no caía en el olvido, sino que cada vez tenía más seguidores, ¿no? Yo he conocido gente que el único contacto que has tenido con el Opus Dei es el libro de Carmen Tapia, en donde se cuentan unas cosas espeluznantes, ¿no? Y se ve que ahí Javier Echevarría pues tenía una asignatura pendiente, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando se beatificó Álvaro del Portillo, pues vino el vocal de San
San Miguel, de la comisión, unos meses antes, vino al curso anual donde yo estaba, y dijo que el padre quiere que vayan muchos de los que se fueron de la obra. O sea, a mí ese gesto me pareció muy bueno, ¿no? Pero luego ya entendí que lo que quería Javier Echevarría era que todos esos exnumerarios, exnumerarias, exsupernumerarios, exagregados, exagregadas, tal, que todos esos fueran a la beatificación de Álvaro del Portillo como una especie de plebiscito para, de alguna manera, reconocer con su presencia que los que estaban equivocados eran ellos y que bueno, que Álvaro del Portillo era un tipo sensacional, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hizo Javier Echevarría con, claro, cuando ya, me parece que eso lo hizo en el año 2014, 2015, que le mandó una carta a Carmen Tapia, diciéndole, o sea, que empezaba la carta diciendo que, bueno, pues que tanto ella como él ya tenían unos años y que Dios probablemente les llamaría a su presencia en breve tiempo y que bueno, que había que recomponer cosas del pasado, tal, no sé qué. Y de alguna manera lo que le pedía era un poco que se retractara del libro Tras el umbral, ¿sí? Que seguía muy vivo, ¿sí? Y entonces Carmen Tapia le respondió diciéndole que no era que no era esa la cuestión, sino que la cuestión era que él le había calumniado a ella en el proceso de beatificación de San José María, ¿sí? Y que era él el que tenía que dar el paso de desdecirse de todo lo que había dicho en el proceso y de pedir perdón, ¿sí? Y de afrontar las consecuencias de aquella mentira y de aquella calumnia. Y entonces ya me parece que Javier Echevarría ya no le contestó, ¿sí? Y luego ya lo que sucedió es que tanto una como otro murieron, ¿no? ¿Sí? Pero claramente ahí eso fue una maniobra de Javier Echevarría ya al final de su vida, de intentar tapar esa calumnia que él había llevado a cabo en un proceso de canonización, ¿sí? En donde me imagino que él habría prestado juramento, ¿sí? Y bueno, pues yo creo que él tenía ahí una espina clavada en su conciencia, ¿no? Y quería que la espina se la sacara la otra a base de mentir también, ¿no? Y le salió el tiro por la culata. Bueno, esto es lo que quería yo decir sobre el proceso de canonización de San José María. Cuando alguien me pregunta por ese proceso, yo siempre les digo, mira, el que durara 17 años es una cosa anecdótica, porque San Francisco tardó un año en ser canónico. No. El problema va por otro lado. El problema es que fue un proceso fraudulento, ¿sí? En donde se manejaron una serie de cosas, ¿sí? Y bueno, se llegó a lo que se ha llegado, ¿no? Pero vamos, que yo quizás todo esto que he dicho sirve un poco para justificar mi postura de que yo opino que el Papa debería descanonizar a San José María, debería retirarlo del catálogo de los santos, porque su proceso está basado en una serie de calumnias. Y luego, pues también hemos visto el estudio este de, no me acuerdo, se llama José Morales, que bueno, que aparece publicado también en otros libros, es una serie de 30 artículos o colaboraciones sobre la personalidad de San José María y sobre las torpezas que cometió a lo largo de la vida. Y como este autor al final dice, bueno, yo prefiero pensar que era un desequilibrado o que tenía problemas psicológicos a pensar otras cosas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, todas las cosas que pasaron en la vida de San José María, es decir,
no solo las luces, sino las sombras, pues yo creo que son motivos suficientes como para no proponer como modelo de santidad a esa persona, ¿no? Con independencia de que aquí nadie juzga nada, ¿no? y nadie piensa, ni mucho menos que se puede haber ido al infierno, ¿no? A lo mejor otros sí, pero que quiero decir que nadie juzga nada de la otra vida, ¿no? Porque lo que haya sucedido en el interior de una persona al fallecer, al morir, ¿no? Pues eso solo Dios lo sabe, o sea que por tanto, pues digamos que yo por lo menos yo pienso en la misericordia de Dios siempre, ¿no? No solo respecto de San José María, sino respecto de todas las personas, ¿no? Creo que soy de las pocas personas que sostienen que Judas Iscariote probablemente se ha salvado, ¿no? A pesar de que en la iglesia pues está como catalogado como el demonio hecho persona, pero yo leyendo el Evangelio veo que se arrepintió. Otra cosa es que a lo mejor no supo enfocarlo como a otras personas les hubiera gustado, ¿no? Pero yo creo que se dio cuenta de que había hecho algo malo y quiso rectificarlo, ¿no? Pero bueno, esto queda ahí, o sea, esto es lo que quería yo decir sobre el proceso de canonización. Llevamos 45 minutos. Yo pensaba tardar solo 1 hora. No sé si queréis comentar alguna cosa o algo. O pasamos a otro punto. Bueno, yo solo quería decir que ahora le están creciendo todos los enanos al Opus Dei en el circo, ¿no? Porque como según has dicho, es verdad que todos los pasos que ha dado en el proceso de la canonización igual, pues como todo está basado en la mentira, pues así les está luciendo el pelo ahora también, ¿no? Y bueno, eso, yo creo que es una persona que no despierta ninguna devoción a nadie y que cada vez se están viendo más bueno, el milagro, por ejemplo, me parece que era de una monja que era tía de unos numerarios, unos supernumerarios de Barbastro, una señora que estaba muy para allá y que no sé qué le pasó, ¿no? Se curó un cáncer, no sé qué le pasó. O sea, una cosa como muy rara también y muy forzada, ¿no? O sea, que, pues eso, ¿no? Perdón, ¿eh? Perdón, no sé quién es. Vamos a hablar del nombre del santo ese que era inquisidor de Aragón, que era Pedro Arbués, San Pedro Arbués. Pedro Arbués. En la catedral de Zaragoza. Miradlo en internet si queréis, pero este Pedro Arbués era un tío muy ligado, me parece que al rey Fernando de Aragón, esposo de Isabel la Católica, que como sabéis, Fernando de Aragón es la persona en la que se inspiró Maquiavelo para escribir El Príncipe, porque si hay un tipo sin escrúpulos en aquel momento era el rey Fernando de Aragón. Y este Pedro Arbués se ve que era un dominico muy politizado, y que, bueno, más que servir a Dios, servía a otros criterios políticos, pero cepillándose a judíos, o sea, sin ningún escrúpulo, y le canonizaron para tapar los asuntos políticos a los que se había. O sea, que una corrupción, ¿no? Que bueno, ya se ve que lo de San José María no es una nueva corrupción, sino que existía en la iglesia desde toda la vida. Sí. Bueno, no sé, si queréis pasemos a otro punto que traía yo, que es que me ha llegado un correo en el que un correo de religión digital, en donde habla del colegio Ribamar, ¿sí?
que es un colegio de niñas de Sevilla, un colegio de López de Sevilla, en donde hay un con un asunto de bullying escolar. Y ahí, pues, se ve que ahí aparecen nombres y apellidos en el artículo y se ve que incluso pidieron la intervención del vicario delegado, entonces era Gabriel de Castro. Y Gabriel de Castro dijo que él no tenía nada que ver, que era simplemente un sacerdote que iba por ahí a confesar y tal. Pero eso es mentira, porque Gabriel de Castro era el vicario delegado y por tanto era el que en último término hacía y deshacía en el colegio Río Mar, porque ya sabemos que los colegios labores personales de los PUDEI, pues aunque pertenezcan a sociedades civiles interpuestas, sin embargo el control íntimo está en manos de las delegaciones de los PUDEI. Bueno, eso era un tema que apareció esta semana y además en ese artículo se habla de que hay otra media docena de colegios, otra media docena más de denuncias en colegios de lo que yo no sé si eso tendrá que ver también con que en estos colegios el descenso de alumnos es importante, ¿no? Porque, bueno, pues no les sobran, ya no les sobran solicitudes, sino que también empieza a haber asientos vacíos, ¿no? Hombre, ¿qué pasaría si además de cerrar centros, además de fusionar delegaciones, empiezan a perder alumnos de tal manera que empiezan a cerrar colegios? ¿No? Pues ya hay gente que empieza a estar preocupada por eso. Otra cosa que yo quería traer aquí hoy es el tema del Congreso Extraordinario de López que se convocará en el primer semestre, ¿no? Que por tanto se celebraría, pues, no se sabe cuándo, ¿no? Pero que en mi opinión yo creo que se va a convocar antes y se va a celebrar antes, ¿no? Porque el Papa ha llevado a cabo otras actuaciones parecidas, ¿no? Por ejemplo con Cáritas Internacional, que ha pesado fulminantemente a toda la cúpula, con los de la Orden de Malta, ¿no? Que también les ha dado de plazo hasta enero para que hagan nuevos estatutos. Entonces no creo yo que con los que espere hasta finales del año que viene. Yo más bien pienso que lo que dijo Cari en la carta esa que mandó el 6 de octubre diciendo que convocaría un congreso extraordinario en el primer semestre de 2023 es poner la fecha un poco a largo plazo para tener tiempo para hacer cosas entre medio, ¿no? Y a lo mejor pues igual nos da la sorpresa de que el 9 de enero, si es el aniversario del nacimiento de San José María, pues igual convoca el Congreso, o lo convoca el 14 de febrero, o alguna fiesta así de Locus destacadas. No creo que esté hasta finales de junio. Y luego hay otra cosa que también yo querría, claro, todo esto son conjeturas, ¿no? Pero yo he sido funcionario y, por ejemplo, cuando alguien traía algún proyecto para una licencia de obra, pues había veces que a lo mejor venía al ayuntamiento, pedía la licencia y aportaba el proyecto. Pero había otros que eran como más precavidos y lo que hacían era que el arquitecto que iba a hacer el proyecto venía al ayuntamiento y decía: Antonio, me han encargado este proyecto y quiero hacerte unas preguntas a ver si voy bien orientado desde el punto de vista urbanístico, de acuerdo con la normativa urbanística del ayuntamiento. Y entonces, pues, veíamos un poco las líneas generales y él ya enfocaba el proyecto correctamente desde el primer momento. Incluso había gente todavía más prudente que antes de presentárselo al cliente venía a mí a decirle: Antonio, échale una ojeada un poco por encima a ver cómo lo ves, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lógicamente un arquitecto quiere quedar bien con su cliente
y quiere que el proyecto que su cliente vaya a presentar pues, pase limpio a la primera. Eso forma parte de la vida normal de una administración local, ¿no? Entonces yo pienso que en el caso de los estatutos de los UDEI, yo pienso que algo parecido sucederá. De hecho, sin ir más lejos, os acordaréis los que quizá estabais en los UDEI en los años, a finales de los años 70, que se creó una comisión mixta, en la que estaba, por una parte, unos cardenales, unos teólogos, y por otra parte había unos miembros de los UDEI que, que estaban capitaneados por Amadeo Mayor, ¿no? Y bueno, pues era una comisión mixta un poco para estudiar a ver la forma jurídica de la prelatividad personal para los hijos, ¿no? Y al final, cuando el Papa ya decide erigir el OCDE en prelatividad personal, pues ya, hombre, pues ya los estatutos estaban hechos, ¿no? O sea, hombre, esos estatutos no se han hecho la noche anterior, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que en estos meses yo estoy seguro de que Ocari, no él, sino probablemente a través de otras personas, habrá mandado al Vaticano pues, a alguien de su más directa confianza para establecer un puente con los canonistas del Vaticano y ir perfilando un poco el tema de los estatutos, ¿no? Porque lo que quedaría muy mal es que lo Dei, a lo mejor en marzo convocaran un congreso, lo tuvieran en junio, se aprobaran una propuesta de estatuto y el Papa los tumbara, ¿no? Quiero decir que porque no responden al derecho de la Iglesia, ni al Concilio Vaticano II, ¿eh? Entonces, yo me imagino que lo que buscarán, algo que sean excesivamente tontos, es pasar a la primera, ¿no? Y para pasar a la primera lo que tendrán que hacer es llevar las tareas hechas, ¿no? O sea, aparte de que yo no me creo que los congresistas vayan a plantear problemas, ¿no?, en el Congreso, ¿no? Seguro que no. Dirán sí, buena a todo, porque ya se cuidará muy mucho Ocariz de nombrar congresistas a gente que vaya a decir sí, buena a todo. Entonces, el Congreso General será un congreso, digamos, muy plebiscitario, ¿no? De decir que sí, tal, luego sí, dirán que han consultado a todos los UDEI, que tal, que esto, que tal, pero eso es un paripé, porque la gente de a pie, por lo que yo sé, han hecho unos cuestionarios y hace ya 3 o 4 semanas que se cerró el plazo para rellenar esos cuestionarios. O sea, que la gente de a pie de los UDEI ya, desde hace 3 o 4 semanas ya no opinan nada, ¿no? Y el Congreso llevará ya los deberes hechos, ¿no? Porque como se le ocurra proponer un borrador de estatutos que no responda a lo que es, a lo que debe de ser el derecho de la Iglesia, pues la alternativa es que el Papa se le eche para atrás después del Congreso y que suprima el Opus Dei, y que nombre a alguien de modo interino para que lo dirija mientras desde la Santa Sede se elaboran unos estatutos. Pero eso yo me imagino que ni la Santa Sede ni el Opus Dei querrán eso. Entonces, esa es mi opinión. Yo no sé qué opinaréis vosotros, pero quiero decir que siempre puede ir alguien de la Curia del Vaticano y en una de las miles de oficinas que hay en el Vaticano, pues tener una serie de reuniones en donde se van perfilando los estatutos, ¿no? No sé, esa es mi opinión, un poco a la vista de lo que son las interioridades de una administración pública que, bueno, en donde se hacen las cosas con cierto sentido común, ¿no?
Yo no sé, pero alguien a mí me ha comentado que ya han presentado 2 borradores al Vaticano y se los han rechazado. Me resulta raro esto antes de ningún congreso ni nada, ¿no? Me resultaría raro. A mí no me resultaría raro porque yo creo que forma parte de la dinámica normal, ¿no? De una administración. Hombre, también, si eso fuera cierto, lo que indicaría, a mi modo de ver, es que las posiciones iniciales están lejos de lo que tienen que terminar siendo. Está claro. Y viéndolo desde el punto de vista del Opus Dei, pues puede tener cierta lógica, ¿no? O sea, porque si fuera por ellos no habrían cambiado nada. O sea, y ya a regañadientes han aceptado el que tienen que cambiar los estatutos, y acordados, por ejemplo, de la Comisión de Servicios de Isabelita en Argentina, cuando dijo que no, que los estatutos no se cambian, que están hechos por San José María y son inamovibles, ¿no? ¿Ah? O sea, es que con una postura así no se va a ninguna parte. O sea, obviamente entre eso y lo que termine siendo tendrá que haber un recorrido, ¿no? Quizá a Isabelita lo que hay que hacer será quitarla de secretaria central, ¿no? Yo, después, Qué pobre. claro, es que o sea, después de las tonterías que dijo en esa comisión de servicios, ¿no? De decir que los estatutos no se cambian porque están en San José María y son inamovibles. Lo único que va a haber es cambiarlo de los 10 ministerios por los 15 ministerios de Rosario y que el cambio de estatutos consiste simplemente en otra forma de explicar lo mismo. Pues no, señor. O sea, es que unos estatutos no son doctrinas, son legislación, ¿no? No hay que confundir la legislación con la doctrina. La legislación lo que se hace es mandar cosas, las leyes ordenan cosas, ¿no? Mientras que la doctrina jurídica explica las leyes, pero unos estatutos no son doctrina jurídica, son normas jurídicas, ¿no? Entonces, claro, que Isabelita vaya diciendo a sus seguidoras, ¿no? que aquí no pasa nada, tal, ¿no? Yo es que la destituiría porque ¿no? Una persona así está sembrando confusión, ¿no? O sea, porque, y además eso es desobedecer al Papa de un modo abierto, o sea, que de alguna manera lo que ve ahora tampoco le interesa mucho ponerse gallito con el Papa porque bueno, el Papa les está tratando bien, pero también es verdad que la paciencia puede tener un límite, ¿no? O sea, eso es un poco lo que yo veo. O sea, a mí no me parecería raro que hubiera ya habido algún borrador inicial, ¿no? Quizá precisamente Ocari habrá pedido, probablemente, que le dejen convocar el Congreso durante el primer semestre de 2023, precisamente para tener tiempo para negociar, ¿no? Y para ir presentando ofertas a ver en dónde queda eso, ¿no? Pienso yo, ¿no? No sé qué opináis, qué os parece. No sé, yo desde luego pienso que lo tienen muy crudo, porque hay como 2 cosas fundamentales, que los laicos tienen que desaparecer de la prelatura o no desaparecer, son cooperadores, pero la vida que llevan los numerarios y los agregados en la obra, o sea, eso no lo ha aprobado nunca el Vaticano. Entonces, es que lo tienen muy crudo. A ver qué hacen con los centros, o sea, no tienen derecho a pedirle a nadie el celibato, ni que entreguen su sueldo, ni que testen a favor de la prelatura o de sus organizaciones.
ni que estés disponible a irte a la Conchinchina si te lo piden, a que cambies de trabajo. Lo tienen difícil. Se ha cortado tu audio, Se te ha Carmen. cortado, Puedes volver a decirlo. Carmen, se te ha cortado el micrófono. ¿Ahora? Ah, ¿ahora no se me oye? Sí, ahora ¿Se sí. me oye? Sí. Ah. Estaba alguien metiendo mano en mi micrófono. Estaba alguien metiendo mano, un espía. No, eso es lo que digo. O sea, que yo creo que lo tienen muy difícil decir quiénes son los numerarios y los agregados, estos quiénes son, a qué se dedican. Es que en realidad tendrían que cerrar los centros, porque no tienen derecho a pedirle a una persona una entrega total y una dedicación absolutamente plena, porque además luego ellos dicen, toda esa gente que está teniendo una dedicación plena a la obra, que eso es voluntariado. O sea, esa gente por lo visto no come, ¿no? De hecho, cuando nos hemos ido, todos hemos salido con una mano delante y otra detrás. Los que hemos estado trabajando en trabajos internos, pues no tenemos ni un día cotizado. De esos años, ni un día. Entonces, ahí el Vaticano tiene que entrar a saco. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero lo tienen muy difícil. Si solo piensan cambiar la contemplación de los misterios del Rosario, esto va a ser muy divertido, muy divertido. Pero bueno. Vamos ya 1 hora y 5 minutos. Sí, yo me voy a tener que ir enseguida. Bueno. Pues, perdonad que os interrumpa, Antonio, es que yo hoy te había programado 3 horas, porque el otro día te programé 2 y al final tuvimos que cortar porque se nos iba el tiempo, o sea que por nosotros lo que quieras, ¿eh? Pero de todas formas te voy a decir una cosa, porque yo también lo veo con algunos de los que han asistido, que lo han visto, y casi todo el mundo dice que le parece interesante, pero la cuestión es que quizás es mejor dejar temas en el tintero para la siguiente sesión, porque aquí digamos que vamos a seguir hasta el día del juicio, si es posible, ¿no? Quiero decir, o sea, que tenemos días por delante, ¿no? Pero quizá 1 hora y media se hace largo, y 2 más. Y bueno, y 3 horas ya se hace. O sea, hombre, yo en mi casa alguna vez hemos invitado a alguien a comer y hemos terminado a las 3 de la madrugada, ¿no? Porque hemos seguido después de comer hablando, y luego pues hemos sacado unas bebidas, luego no sé qué, luego claro, te quieres dar cuenta todo después de la madrugada. Pero también es verdad que ahora, por los días que estamos, pues quien más o quien menos está ya pensando en la cena de Nochebuena, los regalos, tal, y quizá sea oportuno ser un poco más breves. Yo, antes de irnos, lo que sí querría es una cosa, es deciros que esta tarde, poco antes de conectarme, bueno, en mi móvil me suenan alarmas por todas partes, ¿no? Y poco antes de conectarme, pues he visto que me ha aparecido un mensaje de Telegram. Yo el Telegram muy poco, porque no lo conozco bien. Se puede decir que lo empecé a utilizar con la pandemia para hacer un seguimiento de la incidencia de la pandemia. Luego también me suscribí a un canal de noticias de Córdoba y tal. Mi hermano de vez en cuando me manda cosas por Telegram. Yo tengo con otro amigo que también nos comunicamos por Telegram, pero poco. El caso es que me ha llegado un mensaje de Telegram de un supuesto grupo que se llama SOS Opus Dei en la sombra y que me ha dejado muy intrigado. Entonces han mandado un mensaje que si queréis os lo leo. Sí. Creo que es interesante. O sea,
de alguna manera viene con algo que yo vengo conociendo de modo directo a través de personas que por distintos medios se han puesto en contacto conmigo. Me estoy refiriendo a gente del Opus Dei, pues, gente no jovencita, sino más bien mayor, que por diversas razones no se han ido del Opus Dei, pero que están pasando un auténtico calvario, ¿no? Y es gente muy descontenta, ¿no? con la actual dirección del Opus Dei, ¿no? Y bueno, ya me parece que fue la semana pasada que comentamos que con lo de la Comisión de Servicios en Argentina y con el viaje del prelado a México, de alguna manera se puede intuir que ahí hay más de fondo en estos dos países, ¿no? Y de hecho en la delegación en la Comisión de La Plata, que abarca los países de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, pues por lo visto esta Isabel Sánchez León, cuando tuvo esta reunión, luego al día siguiente, a los 2 días, uno de los sacerdotes me parece que el director de una de las delegaciones viajó a Roma, y a los pocos días viajó también de Roma a Buenos Aires otra vez, y viajó también Mariano Facier, que es el vicario auxiliar. Hombre, para que se produzcan todos estos viajes imprevistos y precipitados, parece ser como pasa ahí, ¿no? O sea, que hay como un cierto mar de fondo, hay una clara descomposición, hay gente que ya está claramente en contra de lo que hay allí. También en otros países pasa lo mismo, por ejemplo en Italia, ¿no? En España también, ¿no? Lo digo porque hay personas con las que tengo contacto, ¿no? Que están dentro del Opus Dei y que me cuentan cosas tremendas. Entonces, a mí no me extraña que haya sucedido que de pronto aparece un grupo de Telegram de gente de dentro descontenta. Voy a leer el mensaje, lo tengo aquí en el móvil, porque creo que no tiene desperdicio, o sea, es muy llamativo, y si os parece, con esto comentamos alguna cosa más y nos vamos, ¿sí? Dice, el mensaje dice así. Dice, queridos todos, somos un grupo de sacerdotes y laicos del Opus Dei de las dos secciones que ante la situación creada en el seno de la prelatura ya no podemos aguantar más y hemos decidido organizarnos y hacer lo que esté en nuestra mano para reconducir tanto despropósito. Sabemos que no es fácil, pues nuestra postura no cuenta nada ahora en el seno de la obra, ya que poco a poco el Opus Dei ha ido convirtiéndose en un cuerpo cerrado de unos pocos, tanto en el seno de la Iglesia como en el interior de la obra, de tal manera que toda voz que aún con la mayor buena intención tenga la osadía de discrepar con los directores o directoras es automáticamente aplastada, ya sea expulsando de la obra al discrepante o sometiéndole a una presión de conciencia que le lleve, en el mejor de los casos, a abandonar la obra por su propio pie, renunciando incluso a los derechos de buena fama, económicos, etcétera, que le correspondieran en justicia, cuando no llegando a otros extremos lamentables en una institución de la Iglesia como es el suicidio. Son ya decenas de miles los miembros quienes han abandonado la obra, la mayoría con secuelas psicológicas irreparables, víctimas del acoso de conciencia que
desde hace mucho tiempo se ha venido practicando en contra de las leyes de la Iglesia y hasta de los más elementales convenios internacionales que defienden los derechos humanos y la dignidad del hombre. Somos muchos en el Opus Dei quienes tenemos la pena de que se nos han ido los mejores. Tan mal lo han hecho quienes han dirigido el Opus Dei que han sido incapaces de hacer de la obra un hogar en donde hubieran tenido cabida quienes han mostrado la sinceridad de plantear dentro del sano pluralismo que mencionaba nuestro padre, posturas que en cualquier institución de la Iglesia habrían sido aceptadas o al menos respetadas. Hace unas semanas, la página web Opus Libros ha cumplido 20 años de existencia. Todos en el Opus Dei sabemos que desde la obra se han llevado a cabo todo tipo de medios lícitos e ilícitos para hacer callar a esta web que lo único que ha hecho es poner de manifiesto las atrocidades que desde dentro de la obra se vienen cometiendo con quienes no se someten como autómatas a las arbitrariedades de los directores. Si hay alguien a quien hay que agradecerle el bien que ha hecho por la obra es a Opus Libros, por haber dicho la verdad de lo que pasa y por tanto hacerse garante de lo que debería ser el comienzo de una buena reforma en el Opus Dei. Es una verdad a voces que Opus Libros es la página más leída sobre el Opus Dei. Es un referente para conocer a fondo lo que es nuestra institución y lo que le pasa. Es un hecho que dentro del Opus Dei, Opus Libros es unánimemente leído, sobre todo por los directores. Muchos miembros del Opus Dei participamos con seudónimo en dicha página, ya que lo que podemos decir en Opus Libros sería censurado o castigado en el Opus Dei. Hasta estos extremos se ha llegado. Ahora hay una referencia a este programa, a estas tertulias. Recientemente, las tertulias online de Antonio Moya, colgadas en YouTube, se están convirtiendo también en un referente de libertad de expresión sobre el Opus Dei. También en este medio hay algunos miembros que han empezado a participar ocultando sus rostros, desactivando el vídeo y poniendo un nick. Con este canal de Telegram queremos acercaros noticias de todo lo que está pasando en este momento tan delicado para la obra. Ese es el mensaje que me ha llegado. ¿Verdad que es una bomba? No sé qué os parecerá a vosotros. Yo le pido la palabra, Antonio. José María. Dime. Reenvíame este mensaje por Telegram, que lo colgaré en la página web, que esto vale su peso en oro. Además, te citan a ti. Y es fantástico que esto haya llegado. ¿Cómo? No te oigo. No termino de gustar ir de estrella por la vida, ¿no? Pero bueno, sí, claro que te lo envío. Porque, hombre, al fin y al cabo, el participar en estas reuniones y el que vea, pues, hombre, yo creo que ninguno de los que estamos aquí lo hacemos por ningún tipo de orgullo personal, ni de ir de estrella, de nada, sino simplemente por una cuestión ya incluso de mera justicia, ¿no? De servir un poco de altavoz a gente que lo ha pasado mal y lo está pasando mal, ¿no? O sea, sí, te lo voy a reenviar, por supuesto. Gracias, Antonio. No hay ningún problema, por supuesto. Pero bueno, que yo creo que esto tarde o temprano tendría que pasar. O sea, de hecho, hay una cosa que ha pasado un poco desapercibida, y es que en el Opus Dei ya ha habido una escisión, ¿no? No sé si os acordáis que hace 2 años y medio o 3, el Opus Dei expulsó a un sacerdote llamado José Pedro Manglano,
que en años anteriores, con toda la buena fe del mundo y siguiendo incluso el espíritu del Opus Dei, pues había organizado una asociación que se llama Acuna, un poco como la película del Rey León, bueno, un poco para acercar a Dios a gente joven, ¿no? Y bueno, a la vuelta de los años, lo que ha sucedido es que la asociación de José Pedro Manglano, Acuna, pues es muy pujante, ¿no? Y el Opus Dei simultáneamente ha ido viendo cómo cada vez tenía menos gancho con la gente joven, porque sus planteamientos no eran atractivos, ¿no? Y hubo un momento que le expulsaron del Opus Dei, a José Pedro Manglano. Y José Pedro Manglano pues ya empezó su andadura en la diócesis de Madrid, fue incardinado por el cardenal Osoro. La asociación Acuna está perfectamente reconocida por la Iglesia, tiene una forma jurídica muy sencilla, como asociación de fieles, y unos estatutos que es lo primero que aparece en su página web. O sea, que es algo pues muy transparente. Y luego, pues también bueno, pues, que José Pedro pues, ha conectado bien con la gente joven. Eso en realidad es una escisión de Opus Dei, porque... Bueno. Bueno, pero a mí me parece que eso fue como una iniciativa personal. A mí me ha parecido muy fuerte lo que has leído, porque lo realmente difícil en la obra es confiar en alguien. O sea, en la obra todos hemos sido víctimas y verdugos. O sea, todos estábamos espiando a los demás. Existía la corrección fraterna que te caía en la delación. O sea, lo difícil es, pero me alegro un montón que pueda darse, ¿no? Que pueda darse que haya gente que se reúna y que sean capaces de confiar, ¿no? Porque es que me parece bestial lo que está pasando con la obra. Vamos, y lo que está pasando ahora no. Lo que está pasando ahora es el culmen de tantos años de manipulación, de mentira, de daños, de delitos, yo hasta delitos diría, porque todos se ríen de la hacienda pública, se ríen del bien común, se ríen de la dignidad de las personas y se ríen de todo lo que se menea. Entonces, tienen muchísimas víctimas en su haber. Y esto en algún momento tenía que parar. Mira, me alegro un montón si sale un grupo de gente que quiere realmente proteger el carisma, si existió carisma en algún momento, que no sé. Mira, yo creo que una cosa de estas ha surgido porque vivimos en una era en donde el Internet es imparable. O sea, yo creo que, por ejemplo, en China no tienen Google, tienen otros canales, pero claro, ahí todo el mundo tiene un móvil, ¿no? Entonces, no sé si habréis visto las últimas manifestaciones que se están dando en muchas ciudades de China, en donde ya la policía se dedica a quitarle el móvil a la gente. Pero claro, eso es como un juego de niños, ¿no? Porque mientras se ve a policías quitándole el móvil a la gente, lo estamos viendo desde el móvil de otro que lo está grabando y nos lo está enviando a Occidente, ¿no? O sea, es que no se puede poner puertas al campo, ¿no? Entonces, yo creo que o sea, a mí, por ejemplo, desde que escribo en otros libros, me están llegando mucha gente. O sea, pero no gente ex miembros de Opus, sino gente del Opus Dei. O sea, y yo a algunos de ellos les he dicho, oye, vete, porque es que estás sufriendo con él. Y me dicen, es que no puedo. Y hay muchos motivos. Por ejemplo, yo aquí, justo antes de empezar la reunión, he apuntado por qué hay gente que está sufriendo mucho y no se va. Bueno, pues
hay un motivo básico, que es la independencia económica. Ujú. No tienen independencia económica. Les han saqueado la vida, les han saqueado el sueldo, les han hecho unos inútiles desde el punto de vista profesional, a base de que no se han actualizado en su profesión, y al final han terminado siendo unos vagos y no están acostumbrados ni siquiera a trabajar. No tienen independencia económica. Otro motivo, muchos de ellos no tienen suficientes relaciones sociales o de amistad. O sea, hay mucha gente, numerarios, que sus únicos amigos son otros miembros de UPyD y tienen un círculo muy reducido de personas. No conocen a gente, no tienen amigos, no tienen familiares, no tienen... O sea, están literalmente solos. Familia. Ujú. Luego hay otros de un espectro comprendido entre los 50 y los 60 y pico años que tienen a los padres ancianos. ¿Sí? O sea, quiero decir que en el mundo en que vivimos ya la gente no se muere a los 70 años, se muere a los 90. Y sus hijos tienen 60, 60 y pico años. ¿No? Claro, yo me pongo en el lugar de ellos y claro, si tus padres han estado toda la vida viéndote en el Opus Dei, seguro, ¿no? Más o menos, en un sitio seguro, ¿no? Entre otras cosas porque las dificultades que hayas tenido tampoco se las has contado a tus padres, porque en el Opus Dei ya se han encargado de formarte la cabeza para que tus padres no sepan los problemas interiores tuyos, ¿no? Entonces, claro, que una persona de 60 y tantos años o de 50 y tantos años, de la noche a la mañana, después de 30 y tantos o 40 años en el Opus Dei, le diga a sus padres, oye, que me voy del Opus Dei porque esto es un infierno. Claro, eso a unos padres ancianos les lleva a la tumba, sin ir más lejos, ¿no? Porque una persona anciana, bueno, yo eso lo viví con mis padres, o sea, yo en el ayuntamiento donde estaba tuve problemas importantes con el alcalde, que era un sinvergüenza, de expedientes disciplinarios, de juicios, tal, o sea, yo hubo un momento que me quedó muy claro que yo a mis padres jamás les diría nada sobre ese tema. ¿Por qué? Porque mis padres tienen derecho a tener una ancianidad apacible. Y no seré yo quien les amargue la vida con mis problemas laborales. Mis problemas laborales me los comeré yo, pero mis padres no se van a enterar. Y de hecho, pues mi madre, que murió en el año 2010, pues me acuerdo de una de las últimas veces que estuve con ella, sería el año 2009 o incluso el mismo año 2010, y cuando vi que ya todos esos problemas laborales que tuve en su día habían pasado, se los conté todos. Y mi madre se quedó alucinada, pero lo encajó bien, porque ya era una cosa del pasado, y ya era algo que no era en ese momento problema, ¿no? O sea, que yo creo que en aquella ocasión actué bien, ¿no? O sea, de no hacerles pasar a mis padres un mal rato con ese tema. Entonces, imaginémonos lo que es el Opus Dei para una persona de 90 años que tiene a un hijo o una hija de 60 y algo años o tal, y que está pasando problemas. Vamos, si yo estuviera en una situación así, yo no me iría al Opus Dei, aunque... Luego, y problemas de salud también. ¿Eh? Problemas de salud. Claro, problemas de salud también. Hay gente que no sale por problemas de salud también, por problemas económicos, por problemas porque no tiene familia, porque Claro. ya no sabe vivir solo. No sabe vivir solo. A mí No cuando sabe vivir solo. fuera del centro, yo me di cuenta de que yo en mi vida había hecho una tortilla francesa. No tenía ni idea de lo que... No, de hecho, al día siguiente de que ya les dije que de acuerdo que me iba a vivir fuera del centro, al día siguiente quedé con un amigo mío divorciado para que me enseñara a cocinar. O sea, porque es que no tenía ni la menor idea. Me dijo cómo se utilizaba la sartén y cómo
había que tener organizada y tal, ¿no? O sea, que hacer cosas surrealistas, ¿no? Pero eso pasa, o sea, ahí, o por ejemplo, también hay una cosa que yo también la he pensado alguna vez. O sea, por ejemplo, yo, sabéis que mi mujer era viuda, ¿no? Cuando yo me casé hace 6 años, pues mi mujer tenía 70 años y yo 60, ¿no? Pero mi mujer era viuda, había quedado viuda 6 años antes, ¿no? Y entonces, yo tuve una gran amistad con don Bernardo Robledo, que es un sacerdote minerario que murió hace 2 años o 3, precisamente el día de Nochebuena, de hace 2 años. Y don Bernardo Robledo siempre me decía, Antonio, si una persona está buscando casarse con alguien, lo mejor siempre es que el cónyuge sea libre, si ya eres mayor, ¿no? Y yo no sabía entonces por qué don Bernardo me decía eso, pero luego he podido darme cuenta de que lo bueno de una persona viuda que ha tenido un buen matrimonio, es que es una persona que ha experimentado el amor. Y ha experimentado el amor y convivir y compartir la vida con otra persona hasta morir, ¿no? Hasta que la otra. Entonces es una vida plena, llena de amor, y es una experiencia buenísima. Ahora bien, una persona que pues ha tenido, bueno, pues el proceso nadie tiene la culpa, porque es muy difícil que uno encuentre su media naranja. Eso es muy difícil, ¿no? Y ponerse a echar culpas, en un caso, por ejemplo, de divorcio, yo creo que no es justo para nadie, porque intervienen muchos factores psicológicos, etcétera, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que una persona que a lo mejor ha tenido una experiencia afectiva negativa, pues quizás tiene más reticencias a volver otra vez, ¿no? Eso yo lo he visto también, hay de todo, por supuesto, ¿no? Pero ¿por qué? Porque si ha tenido una experiencia negativa, y dices, oye, pues es un poco como un riesgo el repetir, ¿no? Porque ya sabes que podría suceder, que donde ha habido una experiencia negativa podría haber dos, ¿no? Entonces, pues, bueno, Claudio se despide, Gloria, nos despedimos de ti, feliz Navidad. O sea que, entonces, ¿qué es Un abrazo. Sí. Adiós, Claudia, y felicidades por el campeonato del mundo, porque ya hablamos de esto la vez anterior. Os habéis pasado un poquito en las celebraciones, solo un poquito, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Eso es así, pues adelante con ello. En fin, yo también estoy feliz, porque ya te lo dije, yo soy del Barça, por lo tanto soy de Messi. Y entonces, claro, eso es así. Muy bien. Oye, ya que he cogido la palabra, permitidme un momento para programar un poquito, porque desgraciadamente ya os anuncié que el próximo viernes, día 30, estamos todos por ahí de picos pardos. Nadie se puede hacer cargo de esto de nosotros. Y la otra semana, lo que ocurre es que el viernes es el Día de Reyes, con lo cual esto va a ser imposible. Pero yo lo que ofrezco, Antonio, es que esta semana del Día de Reyes, si queréis el martes o el miércoles o así, cambiamos de día y lo hacemos. ¿Cómo te va? Vale. Es que a mí no me vendría muy bien porque la experiencia es que siempre los días de esas Reyes está uno muy liado de atender a los Reyes, ¿no? Ya. Tienes que jugar, tienes que Sí. jugar con los juguetes. Exactamente. Bueno, pues entonces, lo que sí me sabe muy mal, porque a mí esas charlas que me encantan, pero ya nos tendríamos que ir al día 13. Tampoco se va a hundir el mundo por esto, pero bueno, Vale, las vacaciones, pues es lo que pasa, ¿no? Si no nos queremos mover del viernes, nos vamos al 13. vale. Y ya está. Bueno, pues nada, en fin, de que bon Nadal, como decimos en catalán,
y un feliz año, y vamos a tirar esto para adelante todo lo que podamos. Antonio, antes has hablado un poco de tiempo y te lo vuelvo a decir, todos los días que quieras. Sí, ¿no? Ningún problema. Ya, yo te digo una cosa, en estas reuniones estamos en general poca gente. Hoy hemos estado del orden de 8 personas, así, la semana pasada hubo más gente, pero que, bueno, luego la realidad es que en YouTube lo ve gente. Claro, lo ve mucha gente, si esto es lo que importa. En algunas de nuestras reuniones ya tiene 3.000 y pico visualizaciones. O sea, Por esto. Que yo creo que hay que adaptarse un poco a las costumbres de la gente, que es que a lo mejor no le viene bien estar aquí en esta reunión o no quieren aparecer. Exacto. En España hay mucho miedo, mucho miedo. La gente tiene mucho miedo a dar la cara. Están todos detrás de un biombo. Que yo digo eso. Sin embargo, en Argentina, no, bueno, yo creo que también la obra es distinta allí, ¿no? Pero aquí en España Hay mucho. No, yo lo corroboro. O sea, esta nota que he leído de Telegram, pues, a ver, no sé si... ¿Esto se ha ido? Ah, no se ha ido. No, están compartiendo las pantallas. He cambiado sí. No, lo que quiero decir es que este mensaje de Telegram indica que ya la descomposición interna del Opus Dei es algo manifiesto. ¿Sí? O sea, y yo os aseguro que por lo que he hablado con gente que está en esa situación, yo quisiera que por un momento nos pusiéramos en el lugar de esas personas, o sea, de una persona que quiere abandonar una institución que le ha robado la vida y no puede, por las razones que sean, ¿no? Pero peor todavía que eso, es que sabes algo todavía más grave, y es que no te quiere. ¿Sí? O sea, sabes que no te quiere. O sea, y eso es algo, vamos, gravísimo. O sea, porque incluso hasta o sea, por lo menos en España tenemos la dicha de que si, por ejemplo, un matrimonio no va bien, pues se separan de manera más o menos amistosa o menos amistosa, pero se separan y se divorcian o lo que sea, pero la convivencia se interrumpe. Y bueno, y de alguna manera pasas página en tu vida y puedes reconstruir tu vida de otra manera. Pero el problema de estas personas es que están en una situación donde nadie les quiere, donde les tratan, donde padecen una auténtica falta de libertad y un abuso de poder, y no pueden salir. Pero sobre todo es que no les quieren, o sea, que no son objeto de amor por parte de nadie ni de nadie. O sea, eso, yo creo que eso es gravísimo. Y el hecho de que haya aparecido este mensaje me parece algo que pues, debería darte que pensar. Yo el otro día, una numeraria me pasó el mensaje de Navidad del prelado del Opus Dei. Y bueno, la verdad es patético. Yo me imagino que lo podréis ver colgado en una web, pero yo creo que es patético, ¿no? Porque más que un mensaje de Navidad es, no sé, como una invitación a un entierro donde el propio punto es el que invita, ¿no? O sea, algo terrible, ¿no? En donde el tema fundamental del mensaje es la paz. ¿Eh? O sea, es un discurso muy bonito sobre la paz, pero algo totalmente hueco, porque si hay un sitio donde no hay paz, es en el Opus Dei, ¿no?
me ha venido a la memoria, a raíz de ese mensaje, algo que decía San José María, que es que decía que la paz es consecuencia de la guerra, ¿no? Pero acaba, ¿no? Porque la paz no es consecuencia de la guerra, la paz es consecuencia del amor, ¿no? La paz es consecuencia del amor. Y si no, basta mirar las consecuencias que ha dejado en nuestro país la guerra civil de hace casi 90 años, ¿no? O sea, es algo para echarse a llorar, ¿no? O sea, el que a estas alturas todavía estamos padeciendo los estertores de aquella locura, ¿no? O sea, eso no es paz, ¿no? O sea, en la guerra civil española, cuando terminó, no empezó la paz. Ni en el año 64 fueron los 25 años de paz. No, eso no era paz, porque la paz nunca es consecuencia de la guerra. La paz es consecuencia del amor. O sea, cuando alguien ama o es amado, entonces sí hay paz. Pero la paz no es simplemente que las armas dejen de matar, porque hay otras muchas maneras de seguir matando. Entonces, bueno, eso es un poco el comentario a las tonterías que dice Cari en su mensajito de Navidad, y que, como digo, más bien parece un entierro de tercera, ¿no? Pero bueno, con su parte lo como. A mí lo que me ha impresionado muchísimo, y me duele, es esto que has llegado a decir de los suicidios. Y en estos suicidios, algunas familias no han denunciado al Opus, y por lo penal, además, porque supongo que esto en muchos casos debe ser de... En los libros, el último suicidio del que tenemos noticia, porque puede que haya habido más, es el de Camilo Pardo. Que Camilo Pardo era arquitecto, vivía en Sevilla. Yo le llegué a conocer porque en el año 1980 hice una convivencia en Sevilla y él era el director. Camilo Pardo toda la vida ha estado ocupando puestos de gobierno, de director de esto, director de lo otro, tal. Pero se ve que en los últimos años pues cayó en desgracia, ¿no? Y terminó suicidándose, ¿no? Hace 2 años, me parece, ¿no? Un par de años. Y en otros libros hay una carta de un hermano suyo, que es abogado, en donde le cantaba a las 40 al conciliario de Opus Dei en España, que es Nacho Barrera, que acababa de empezar a ser conciliario, porque antes estaba de vicario delegado, si no recuerdo mal, en Valencia, ¿sí? Y le advertía que como dijeran alguna gilipollez o algo parecido, que le llevaría a los tribunales, a ellos, ¿sí? Yo la verdad es que no sé, no, o sea, digamos que uno de los casos más sonados es el de Danilo Eterovic, sacerdote, tenía 64 años, y era el primer numerario de Bolivia, y llevaba, pues, no sé si 40 años en el Opus Dei, una borrada, ¿no? Y que se suicidó tirándose a las vías del tren, ¿no? Y dejó un papel, tenía un papel en el bolsillo, y ese papel, los del Opus Dei de Argentina tuvieron la mala pata de no llegar primero a recoger ese papel. Ese papel está publicado, ¿no?, con la propia letra de Danilo Eterovic. Murió el 5 de mayo de 2014, me parece. Y bueno, pues ahí en ese momento el conciliario de la Opus Dei Argentina era Mariano Facio, que pronunció una homilía verdaderamente hipócrita, diciendo que la Opus Dei es familia, unas tonterías increíbles, ¿no? Pero bueno, sí, eso que esto es muy llamativo, efectivamente, porque después de los suicidios que ha habido, que no han sido pocos, pues algo debería haber sucedido en lo penal,
¿no? Vale. Porque lo que, hombre, alguna vez hablando con algún amigo y tal sobre los abusos de poder y de autoridad en el Opus Dei, yo siempre he pensado que lo peor de lo peor es los suicidios, ¿no? Porque una persona que termina suicidándose, eso es un fracaso,